Hello, this report presents the development and analysis of a recurse function based on the Fibonacci sequence, especially focuses on exercise B. The Fibonacci sequence is a classic example in discrete mathematics used to understand recursion, where each term is defined as the sum of the two preceding terms. In this case, the value of f6 is calculated step by step using the recursive definition, breaking the problem into smaller subproblems until reaching the base case. Additional this work includes a graphical representation using a recursion tree and a conceptual interpretation through a Venn diagram. In order to better understand how recursive processes unfold and how subproblems are used during computation. Buenas tardes, en el siguiente video explicaré el desarrollo del ejercicio B de la tarea 4, relaciones y funciones. Bueno, el ejercicio B nos dice que escriba una función recursiva para calcular el enésimo número de Fibonacci. La secuencia de Fibonacci se define como f0 igual a 0, f1 igual a 1. ¿Cuál es el valor de f6? Tenemos que resolver esta función de recursión. Entonces, antes de todo quiero explicar qué es Fibonacci. Pues aquí en el documento expliqué detalladamente. Y la sucesión de Fibonacci es una secuencia de números donde cada valor se obtiene sumando los dos anteriores. Se define de forma recursiva como f de n es igual a f de n menos 1 más f de n menos 2 con condiciones iniciales donde f0 es igual a 0 y f de 1 es igual a 1. ¿Qué significa esto? Esto significa que cada término de la sucesión se obtiene sumando los dos términos anteriores y que los valores 0 y 1 son los casos base. Entonces, para el desarrollo de este ejercicio, primero que todo, quiero explicar qué nos dice f de 6. f de 6 significa que quiero encontrar, nos está pidiendo encontrar el sexto número de la sucesión de Fibonacci porque no lo sabemos directamente. Entonces, para poderlo calcular necesitamos unas reglas, que son las que acabamos de explicar. Entonces, en primer lugar, fs se expresa como la suma de f de 5 y f de 4. Se repite el mismo razonamiento, entonces, f de 6 está compuesto de f de 5 y f de 4. Lo pusimos aquí con ecuaciones, donde va a insertar ecuaciones y se van agregando cada término. Entonces, f de 5 también está compuesto de dos términos, f de 4 también. Entonces, como no sé cuánto vale f de 5, entonces lo vuelvo a dividir. Entonces, para saber f de 5 necesito f de 4 y f de 3. Entonces, f de 5 está compuesto de f de 4 y f de 3. Y así también f de 4 está compuesto de f de 3 y f de 2. Y si luego f de 3, en este caso f de 3, para saber f de 3 también necesito para saber f de 3 necesito f de 2 y f de 1. Y sucesivamente para saber f de 2 necesitamos. Entonces aquí vamos a poner f de 2, que está compuesto de para f de 1 y f de 0. Ya f de 1 y f de 0, como lo hemos establecido inicialmente, que son los valores f de 0 es inicial y f de 1 es el segundo valor. Entonces, este pensamiento se repite una y otra vez y eso es definido como recursión. ¿Qué es la recursión? Es un método donde un problema se resuelve dividiéndolo en problemas más pequeños del mismo tipo. En este caso, para calcular f de 6 no se calcula directamente, sino que se descompone en f de 5, f de 4 y sucesivamente hasta llegar a f0 y f1, como lo acabamos de ver. Entonces aquí vemos cómo se descompuso cada término. F de 5 fue f de 4, f de 3, f de 4, f de 3, f de 2.
Y este proceso continúa de la misma manera aplicando la definición recursiva hasta llegar a los casos base, como el punto inicial f0 y f1, que es el segundo valor. Entonces, a partir de ahí obtenemos que cada valor está compuesto de cada f. ¿Esto para qué nos sirve? Esto nos sirve en concreto para, por ejemplo, para distinguir los crecimientos de la población, logaritmos en informática y estructuras de árboles. Ahora vamos a sustituir los valores conocidos. Entonces empecemos a resolver de abajo hacia arriba. Sé que f1 y f0 es 0, y f1 es 1 y f0 es 2. Entonces vamos a sustituir. Si f2 está compuesto de f1 y f0, entonces sea de 1 más 0 igual a 1. f3 está compuesto de f2 y f1, entonces f2 es 1 y f1 es 1, lo cual nos da 2. f4 necesito f3 y f2, o sea f3 es 2, f de 2 es 1, que nos da f4 es igual a 3. f5 necesito f4 y f3, o sea f4 es 3, f3 es 2, a la suma nos da 5. Y como resultado final, f6, que es el que estamos buscando, necesito f5 y f4. Entonces f5 que es igual a 5 y f4 que es igual a 3, al sumarnos nos da 8. Entonces en este caso este es nuestro resultado encontrado. Aquí vemos la tabla de una forma más clara y el resultado final es f6 igual a 8. Entonces aquí podemos notar que cada cálculo llama a otro cálculo y podemos formar un árbol de llamadas. A continuación les mostraré el diagrama de evento. Entonces, si doy clic se abre la página y podemos observar el diagrama de evento. Entonces, el diagrama de evento resumimos que entre f4 y f5 encontramos f6. Al interno de f4 y f5 hay símbolos, hay números que se usan en las dos partes. Y aquí en el documento lo vamos a mostrar con el mapa de árbol. Entonces, como f6 está compuesto de f5 y f4, f5 está compuesto de f4, f3 y f4, f3 y f2. Aquí podemos ir notando cómo se van usando números en una y en las otras partes, hasta llegar a f1 y f0. Entonces, como resumen, podemos decir que el cálculo de Fibonacci mediante recursión se observa que algunos subproblemas como f3 y f2 aparecen repetidamente en diferentes ramas del árbol recursivo. Esta repetición es análoga al problema de doble conteo en teoría de conjuntos, el cual se corrige mediante el principio de inclusión y exclusión, donde se restan las intersecciones para evitar contar elementos duplicados. Y en el diagrama de Venn podemos notar solo ya el resultado final. Para poder entender esto, vamos a explicar qué es la inclusión y la exclusión. El principio de inclusión dice que cuando se suman conjuntos que tienen elementos comunes, se deben corregir el doble conteo restando las intersecciones. Aquí podemos tener de ejemplo la fórmula. En Fibonacci ocurre algo similar porque algunos subproblemas se repiten varias veces en el árbol de recursión, como lo notamos anteriormente. Esto se puede interpretar de forma conceptual como un problema de doble conteo, similar al que corrige con inclusión, exclusión en teoría de conjuntos. Aquí, en esta parte, entonces, hice un ejemplo representativo de lo que es la inclusión y la exclusión con unos estudiantes que practican determinados deportes. Algunos estudiantes practican los mismos deportes, entonces cuando se hace la suma no se toman en consideración. En conclusión, este ejercicio permite entender cómo funciona la recursión de matemáticas discretas, cómo se representa mediante el árbol de llamada, cómo puede visualizarse el diagrama de Venn y cómo se relaciona con el principio de inclusión y exclusión a la repetición de problemas. Muchas gracias.